Bienvenidos al proyecto de campos electromagnéticos. Nuestro proyecto final es un cañón de Gauss o pistola electromagnética. Este proyecto fue hecho por los estudiantes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, llevado a cabo por los estudiantes John Calderón, Andrés Felipe Herrera y Omar Enrique González. Tenemos nuestra estructura del cañón de Gauss. Está compuesta por una pieza electrónica vista por una resistencia de 15 kiloohmios de 10 vatios, tenemos un selector de 3 posiciones, tenemos un rectificador de onda completa que soporta 4 amperios, pasaríamos a nuestra bobina, la cual está hecha por un conductor de 18 AWG. En esta bobina se representan 549 vueltas aproximadamente. Tenemos nuestro cañón, y este está compuesto por un tubo de media pulgada de PVC. Tenemos nuestra estructura, la estructura base está hecha de madera y está anclada a una pistola de silicona reciclada. Tenemos nuestra parte de nuestros bancos de condensadores realizados con 4 condensadores de 560 microfaradios y otros 4 condensadores de 220 microfaradios. Y finalmente tenemos nuestro cable de energía de poder, el cual será conectado al suministro de red eléctrica o los 120 voltios en alterno. Prueba número 1. Tenemos acá 4 condensadores en paralelo de 220 microfaradios que al estar en paralelo me hacen una suma de 880 microfaradios. Vamos a conectar con una tensión de red de 120 voltios que conectamos aquí a un puente rectificador de Dios que me rectifica la señal y me la convierte en una señal de 134 voltios DC. Entonces la primera prueba consiste, tenemos acá una pieza de metal, entonces cargamos los condensadores, desactivamos y vemos lo que pasa. Entonces esta es la prueba número 2 del cañón de Gauss. Entonces tenemos acá, pusimos en paralelo otros 2 juegos de condensadores. Tenemos 4 condensadores de 560 microfaradios cada uno y tenemos otros 4 acá en la parte inferior de 220 microfaradios cada uno para un total de 3120 microfaradios. Estamos alimentando con la tensión de la red, la pistola, lo cual lo que estamos haciendo es acá con un rectificador que en lo que nos está haciendo la conversión de la tensión hacia DC y nos está rectificando una tensión de 143.5 voltios DC. Entonces ahora vamos a hacer la prueba de disparo. 1, 2, 3. Lo que vamos a hacer para el experimento va a ser conseguir la relación existente entre la tensión almacenada en los condensadores y la distancia recorrida por nuestro proyectil. Para este escenario ya hemos colocado y hemos discretizado valores desde 0.5 metros hasta un punto de 2.5 metros, que es el punto máximo al que alcanzaría nuestro proyectil con una tensión máxima fijada. Tomaremos los valores para 2 escenarios, 2 diferentes tensiones, y los demás escenarios se almacenarán en una tabla que se entregará. En el primer experimento tomaremos la tensión de la red, que ya estará alimentada y rectificada. Tomaremos una tensión de 50 voltios y mediremos la distancia de recorrido que tendrá el proyectil para este caso. Entonces, con nuestro pulsador de 3 pasos, tendríamos desenergizada la bobina y los condensadores. En este punto empezamos a cargar y esperaremos a que llegue a hasta nuestro punto de medida, 50 voltios en este caso. Cuando llegue a este punto, con nuestro pulsador retendremos esa energía almacenada aquí
tendremos un dato de 51.6 y ahora daremos el disparo y veremos la distancia recorrida. Ahí. Se realiza la última prueba, es la tensión máxima que nos entrega la red ya rectificada, que en este caso tenemos 159.4 voltios, y vamos a determinar la distancia máxima a este nivel de tensión que alcanza el proyectil. Entonces guardamos la energía y disparamos. El flujo eléctrico a través de una superficie cerrada se define como el campo eléctrico multiplicado por el área de la superficie cerrada es igual a la carga neta encerrada en esa superficie sobre la permitividad del vacío, donde, si observamos la integral, E es la intensidad de campo eléctrico, ds es el diferencial de superficie, Q es la carga neta encerrada y epsilon sub 0 la permitividad del vacío. Si pasamos ahora el epsilon sub 0, que es la permitividad del vacío, a multiplicar, queda la integral cerrada de S, que es de la superficie, la permitividad del vacío por la intensidad de campo eléctrico, por el diferencial de superficie, que es igual a la carga encerrada, donde epsilon sub 0 por el campo eléctrico es igual a la densidad del flujo magnético, representado en Coulomb por metro cuadrado. La ley de Gauss se aplica a problemas de campo eléctrico a cualquier superficie cerrada. Esta ley nos permite generar una superficie artificial llamada gaussiana, adecuada para algunos elementos geométricos, permitiendo la simplificación de los cálculos. En la imagen se puede observar que el proyectil se encuentra en un tubo del centro del cilindro. El flujo puede escribirse como la suma de la integral de la tapa de la izquierda del cilindro A, una integral de la superficie del mismo, llamado B, y una integral de la tapa de la derecha C, que sería el flujo total sería la suma de todas las integrales representadas. El flujo magnético a través de cualquier superficie cerrada es siempre igual a cero. Establece que el flujo del campo magnético que sale de una superficie cerrada es igual al flujo que entra. Por tanto, la carga magnética que hay en el interior de dicha superficie es nula. La ley de Ampère establece que la integral de línea sobre cualquier trayectoria cerrada es exactamente igual a la corriente encerrada. El campo magnético con la causa que lo produce, es decir, una corriente eléctrica, representado por la ecuación de la integral cerrada del campo por el diferencial de línea, es igual a la permitida del vacío por una corriente neta, donde B es la integral de línea del campo magnético a lo largo de cualquier trayectoria cerrada, dl, vector diferencial, y es la corriente neta que atraviesa la superficie limitada por la trayectoria, y mu sub 0 es la permitida del vacío. Hay que aclarar que la corriente puede ser positiva o negativa según el sentido que atraviese la superficie. Las líneas de campo magnético tendrán el sentido dado por la ley de la regla de la mano derecha, por lo que sus líneas de campo serán circunferencias centradas en el hilo de radio R. Para nuestro proyecto vamos a determinar el campo magnético creado en el interior de un solenoide.
Cuando una corriente eléctrica circula por uno de estos solenoides, se crea un campo magnético que se calcula por medio de la suma de todos los campos magnéticos generado por una de las espiras. El solenoide formado por n espiras y que posee una longitud L, para ello aplicaremos la ley de Ampère en una línea cerrada construida por un rectángulo de base I, como podemos observar la figura, y que dividiremos en 4 tramos, de A a B, de B a C, de C a D y de D a A. Ahora, si observamos la figura en los tramos de B a C y de D a A, se cumplen que los vectores del campo magnético y el diferencial de línea son perpendiculares, por tanto el producto punto entre ellos es B.dl por el coseno de 90 grados, es decir, que es 0. Por otro lado, dado que si deseamos conocer el campo interior del solenoide en el tramo de C a D que se encuentra fuera del solenoide, consideramos que el campo es igual a 0. Por tanto, nos queda la siguiente ecuación. Ahora, igualando las dos expresiones anteriores, obtenemos la densidad total del campo magnético. La circulación del campo a lo largo de cualquier trayectoria cerrada es igual al ritmo de cambio de flujo magnético a través de la superficie moldeada por esta trayectoria. Esta es la ley llamada la ley de Faraday de inducción electromagnética. Esta ley se mueve según la trayectoria, como debe haber flujo magnético. Una onda eléctrica la acompaña de una magnética. A cualquier instante hay una circulación de campo magnético según la trayectoria y según la ley de Ampère solo es verdad si solo hay una corriente que la atraviesa. Dirigamos nuestra atención al signo negativo de la presente ley de Faraday. Cuando hay un cambio de flujo magnético, la dirección de la FEM inducida y de la corriente inducida puede hallarse a partir de la ley de Lenz. La polaridad de la FEM inducida en una espira es tal que genera una corriente cuyo campo magnético se opone al cambio en el flujo magnético que atraviesa la espira, es decir, la corriente inducida tiene una dirección tal que el campo magnético inducido intenta mantener el flujo original a través de la espira. Los campos eléctricos y magnéticos están tan relacionados que es normal que una partícula cargada entre en una región del espacio en el que convivan al mismo tiempo ambos tipos de campo. Esto implicará que dicha partícula se encuentre sometida a dos fuerzas. Primero, la fuerza en dirección del campo eléctrico y segundo, una fuerza perpendicular al campo magnético. Si tenemos en cuenta el principio de superposición de fuerzas, la fuerza total que actúa sobre una partícula cargada inmensa simultáneamente en un campo eléctrico y en un campo magnético recibe el nombre de la fuerza de Lorentz generalizada. De una forma gráfica es posible determinar la dirección y el sentido de la fuerza de Lorentz aplicando la regla de la mano derecha. Para ello, se sitúa la mano derecha de tal forma que el dedo índice coincida con la dirección y sentido del vector velocidad, el medio o corazón coincida con la dirección y sentido del campo magnético. Si la carga es positiva, el dedo pulgar estará indicando la dirección y el sentido de dicha fuerza. Si es negativa, estará indicando su dirección, aunque su sentido será al contrario de lo que marca tu pulgar. Toda partícula cargada al interior de un campo magnético en una dirección que no sea paralela a las líneas de campo estará sometida a una fuerza magnética. La fuerza de Lorentz es una fuerza centrípeta ya que es perpendicular a la velocidad, mientras que la partícula se mueva dentro del campo perpendicular a las líneas de fuerza del mismo, describe un movimiento circular uniforme de radio r. Si la velocidad forma un ángulo con la inducción magnética, la trayectoria de la partícula no es plana. Al descomponer el vector velocidad en componentes tangencial y normal, la componente tangencial será paralela al campo, la componente normal a la velocidad.
La componente normal hará que la partícula describa un círculo, mientras que la componente tangencial desplazará este círculo en la dirección y sentido del campo. Estas trayectorias se sitúan en planos paralelos X o Z que se desplazan con el sentido del campo magnético. La capacitancia o capacidad eléctrica es la propiedad que tienen los cuerpos para mantener una carga eléctrica. La capacitancia es una medida de cantidad de energía eléctrica almacenada para un potencial eléctrico dado. El dispositivo más común que almacena la energía de esta forma es el condensador. La capacitancia es siempre una cantidad positiva y depende de la geometría del condensador considerado, de placas paralelas, cilíndrico o esférico. Otro factor del que depende es del dieléctrico que se introduzca entre las dos superficies del condensador. Cuanto mayor sea la constante dieléctrica del material no conductor introducido, mayor es la capacitancia. La relación entre la diferencia de potencial existe entre las placas del condensador y la carga eléctrica almacenada en este se describe mediante la siguiente ecuación. La capacitancia es igual a la carga sobre la tensión.